Bienvenidos a este nuevo día, a este tiempo de refrigerio, así dice el Señor, donde la garantía de este tiempo siempre será que habrá una palabra de bendición de parte de nuestro buen Dios, del Dios verdadero, para tu alma, para tu cuerpo y para tu espíritu. Para mí, como siempre, es un privilegio estar delante del pueblo, del linaje, de la nación santa, del real sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Aquella posesión, dice Primera de Pedro 2:9, que ha sido exclusiva, escogida, separada, con el fin de declarar, de proclamar, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, hablando de su misericordia, hablando de su amor, proclamando el mensaje de esta vida, que hay un Salvador, que hay un Redentor, que hay una cuenta en el banco para ti, hermano y hermana, amigo y amiga. Todavía no te has decidido a rendirte delante de aquel que te persigue, de aquel que te atrae con lazos de amor, con lazos de ternura, dice la palabra en Oseas. Dice que el Señor Dios Todopoderoso atrae a su pueblo, atrae a aquel sobre el cual Él ha puesto su mirada de misericordia. Dice que lo atrae con lazos de amor, con lazos de ternura. Y para mí, como siempre, es un privilegio estar en la escuela, en el aula, en la clase del Espíritu Santo, juntamente contigo, que te has dispuesto a sintonizarnos. Maná del cielo, alimento para tu espíritu, donde la garantía y el compromiso de esta empresa de parte de nuestro buen Dios, de este negocio de Dios, es llevar una palabra de bendición, recordarte las promesas, recordarte que hay una esperanza, recordarte que no importa las cosas que están sucediendo, recordarte que no importa ni aún lo que tú estás pasando. Hay esperanza, hay promesas, hay provisión de parte del Dios verdadero, del Creador de todas las cosas, para tu vida, para mi vida, aún para su creación. Muchos no lo saben, muchos no lo entienden, pero la palabra del Señor dice en Primera de Juan capítulo 2 versículo del 10 en adelante, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el que se hizo carne, el verbo encarnado, el que vino a pagar por tus pecados y los míos. Y Él dejó una cuenta en el banco celestial donde se pagan las deudas. Recuérdate que el reino de Dios es espiritual. Las cosas de Dios son espirituales. Todas las cosas en Dios son espirituales, y Él dejó en su palabra escrito que Él ya pagó por los pecados de todo el mundo. Y a ti y a mí, hermano y hermana, amigo y amiga, que un día vas a rendir, vas a doblar tus rodillas y vas a proclamar con tu boca que Jesucristo es el Señor. Nuestra responsabilidad como posesión exclusiva de parte de nuestro buen Dios es proclamar, es anunciar, es dar a conocer que ya hay una cuenta abierta para todo aquel que se arrepienta, para todo aquel que reconozca que es un pecador, porque de eso se trata el reino de Dios. De eso se trata el Evangelio de Jesucristo. Mateo capítulo 4 versículo 17. Son palabras, son escrituras. Es un mensaje de nuestro Señor Jesucristo que tú y yo ya lo debemos de tener tatuado, escrito, bien marcado en nuestro corazón. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
acercado. El reino de los cielos está aquí. El reino de los cielos está en vosotros, entre vosotros y alrededor de vosotros. El reino de Dios y su justicia se manifiestan primeramente en tu vida y en mi vida cuando reconocemos, cuando entendemos, cuando verdaderamente no tenemos argumentos y decimos: ciertamente éramos pecadores, y aunque aún cometemos todavía pecados, no una falta, no un error como muchos le han cambiado el nombre al pecado. Un pecado es una transgresión, un pecado es no cumplir una ley, un mandamiento, una ordenanza, una instrucción. El reino de Dios es espiritual y Él se manifiesta en nuestra vida por medio de su Espíritu Santo, y Él nos ayuda a entender su palabra, a entender sus mandamientos para ponerlos por obra. Por eso para mí es un deleite estar juntamente contigo, aprendiendo, siendo forjada, siendo transformada, siendo renovada en el espíritu de mi entendimiento, despojándome de aquellas cosas aún todavía que me acechan, que me tratan de envolver, cosas de la vida vieja, cosas de la vida presente. Pero gracias a Dios por su palabra, por sus promesas, por el regalo del Espíritu Santo, que ninguna otra generación anterior ni después la experimentará. Es para este tiempo, era para ti, era para mí. Y es que tú y yo lo único que tenemos que hacer es echarle mano a la provisión de Dios. Segunda de Corintios 3:17 en adelante, porque ahora en este tiempo que a ti y a mí nos ha correspondido vivir, el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, el Espíritu de verdad es el Señor, y donde Él está, ahí hay libertad. Y Él, con la palabra y la gloria de Dios, nos irá transformando acorde como tú y yo le dejemos, porque muchos se resisten al Espíritu y se resisten a la palabra, y Él solamente opera con la palabra y la gloria, la transformación. Y continuamos en Mateo capítulo 15, 16. Y recuérdate que los primeros capítulos de Mateo eran instrucciones, eran enseñanzas, era una teoría donde primeramente lo que el Señor Jesús vino a hacer, a declarar a las multitudes, bases, fundamento, cimiento para ir más adelante, Él preparando esos discípulos, esos hombres y mujeres que se iban a determinar en el corazón, porque el evangelio de Jesucristo, los asuntos, los negocios de Dios requieren una determinación en tu corazón y en mi corazón, requieren una definición en tu corazón y en mi corazón. Después de haber oído, después de haber entendido, ahora lo que a ti y a mí nos corresponde es decidir, determinar, seguirle, servirle y hacer su voluntad. Y de esto se trata esta clase, de eso se trata esta jornada, donde el Espíritu Santo con su palabra es lo que está haciendo, está forjando, está labrando una sola cosa: el carácter de nuestro Señor Jesucristo, para que, como dice Juan, son palabras del Maestro de maestros, del profeta de profetas, del Señor Jesucristo. Cosas mayores que las que yo hice, vosotros haréis. Pero ¿cómo vamos a hacer cosas mayores? Con una imaginación,
con una alucinación, con una opinión, con un pensamiento, con algo que a mí se me ocurre. No, es por eso la clase, la escuela, la jornada del Espíritu Santo, dejando que Él con su palabra, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, letra por letra, renglón por renglón, haga, labre su obra en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro corazón, para que esas palabras, para que esas declaraciones, no de un hombre, no de un profeta, no de un apóstol, no de un pastor, de un maestro o de un evangelista declaradas, sino por el maestro de maestros, por el Dios de dioses, por el verbo que se hizo carne y habitó entre los hombres y vino a manifestar la vida, la luz y la vida a este mundo. Es su declaración de Él, que tú y yo cosas mayores que Él haríamos, pero no sin antes ser labrados, ser enseñados, ser instruidos. Y Mateo capítulo 7, 24. Tú y yo solamente, ¿a qué compararé? Un hombre que oye estas mis palabras y las pone por obras. Todas las cosas, todas las palabras, todas las lecciones, todo lo que en este libro de la vida está escrito, a ti y a mí, hermano y hermana, lo único que nos corresponde es oír su voz, escuchar su palabra, las palabras de Él que producen vida, aunque a veces venga y me exhorte, aunque a veces venga y me diga cosas que no le agradan de mí. Todas las cosas que Él me hable, todas las cosas que Él me señale, todas las cosas que Él con su palabra me haga saber, siempre traerán un beneficio para mí. Y el beneficio es forjar la imagen de nuestro Señor Jesucristo, para llegar a ser como Él. ¿Cómo es como Él? Él en su palabra una y otra vez en los evangelios les dice: yo ejemplo os he dado en todo. Como hijo, yo solo obedezco lo que mi Padre me manda. Como siervo, yo solo hago lo que Él me manda hacer. Como discípulo, aprendiendo, para que llegado el momento, Él pusiera por obra la instrucción. No sabemos de memoria Filipenses capítulo 2 del 5 en adelante, pero pasamos por alto los últimos versículos donde dice que Él en lo que padeció, en lo que aprendió obediencia. Para obedecer necesitamos morir a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos, aún deseos y anhelos que fueron puestos en el corazón nuestro de parte de Dios. Así como le dijo a Abraham. Abraham le prometió un hijo, una descendencia, y Dios se lo cumplió. Pero cuando Dios quería probar el corazón de Dios, de Abraham, cómo estaba acerca de la bendición que le había dado. ¿A quién amas más? ¿La bendición o al que te dio la bendición? Así tú y yo, la historia no cambia. La historia de este mundo sí. Las generaciones van,
generaciones vienen, las modas van y las modas vienen, pero esta palabra, esta instrucción, esta enseñanza, todo lo que aquí está escrito permanecerá para siempre, porque Dios es la palabra y Él permanece para siempre, no por un tiempo, por los siglos de los siglos de los siglos y la eternidad. Él es la palabra, Dios es la palabra. Y a Abraham vino la prueba, vinieron a probar su corazón. Así tú y yo necesitamos dejar que el Espíritu Santo, con esta palabra que es vida, con esta palabra que es medicina, que es miel, que es espada, que es fuego, que es martillo, hace una obra perfecta en tu corazón y en el mío. Tú y yo debemos de dejar que esto haga su obra perfecta. ¿Cuál es la obra perfecta? Al final de cuentas, tanto que se dice, tanto que se habla, tanta información que hay, unos certeros, otros no certeros, unos verdaderos, otros falsos, pero es información tras información. ¿Cuál es el fin y el propósito de Dios? Al final del asunto es volvernos a la imagen de cómo fuimos creados y ahora forjados a la imagen del unigénito de Dios. Ese es el fin de todas las cosas. El evangelio es sencillo. Conocer a Dios es sencillo. Obedecer a Dios es sencillo. Tú y yo solamente lo tenemos que determinar. Y para ello son palabras de nuestro Señor Jesús. Morir, negarte y seguirlo. Seguirlo quiere decir que tú lo vas a dejar que Él sea tu Señor, tu Maestro, tu Dios. Y como tal en cada etapa te vas a rendir. Vas a obedecer, vas a poner por obra la instrucción, vas a hacer solo lo que te manda hacer. No es ser activista, no es ser muy estudiado, no es ser muy lógico, muy teólogo. Es simplemente creerle y obedecerle, oír su voz. Conoce la voz de tu pastor, conoce la voz del Dios verdadero. Él no te va a desviar. Para eso necesitas la comunión con el Espíritu Santo. Necesitas esa cercanía, necesitas esa intimidad. Y eso solo tú lo puedes determinar, tú lo puedes decidir. Cuando tú tienes hambre, tú vas a buscar comida. Cuando tú tienes sed, tú vas a buscar un vaso de agua. Deja que Dios con su palabra encienda la llama en tu corazón. Enciende ese fuego de la gratitud, pasión por buscarle, por conocerle, por experimentarlo día con día. Este es el propósito de Dios, de recordarte las cosas que están escritas, para que tú y yo, si hay algo que está mal puesto, si hay algo que está desordenado, si hay algo que está vacío, si hay algo que está en caos y aún si hay algo que está muerto, su palabra venga y nos dé vida, porque para eso Él la dejó escrita, para que nos diera vida, para que fuera medicina, para que fuera miel, para que fuera como la espada que separa el bisturí del doctor cuando hacen la cirugía en el corazón y separan de alrededor de ese órgano todo lo que está estorbando para que su función sea como fue establecido que funcione. Ese es el propósito de la escuela, del aula, conocer al Dios verdadero y a aquel a quien Él envió.
Y empezamos en este buen día, en esta buena mañana, donde las misericordias de Dios ya han sido derramadas, porque aunque tú y yo no las merezcamos o las merezcamos, Dios es fiel en derramarlas, Dios es fiel en otorgar su provisión. Y a ti y a mí solamente nos corresponde tener un espíritu agradecido, tener un espíritu lleno, un corazón lleno de gratitud, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel, porque su amor es eterno, y esas ya son suficientes atributos de Él para que yo entre por sus puertas con acción de gracias, con alabanza, no porque me ha dado lo que yo quiero, sino porque Él es fiel en su palabra, Él es fiel con sus promesas, Él es fiel y será fiel en cumplir en tu vida y en mi vida, en tu casa y en mi casa, lo que Él ha prometido, porque lo dejó escrito. En este buen día quiero hacerte una pregunta de parte de Dios. ¿Cómo estás cimentado en la fe? ¿Cómo estás arraigado en la fe? Volvemos con ese mismo tema, porque el reino de Dios, de eso se trata. ¿Cuánto le creemos? ¿Cuánto le confiamos? Él quiere que nosotros plenamente confiemos en Él, no un poco, no un 25, no un 50, plenamente. ¿Qué es pleno? Número 7, pleno, total, completo, completamente. Tu confianza no está en el trabajo, tu confianza está en lo que tú haces, tu confianza no es en lo que tú tienes, tu confianza no es en lo que te rodea o en personas, es exclusivamente en Él. Hebreos 11 lo habla una y otra vez. Por cuanto creyeron y obedecieron a la instrucción, a la promesa, a lo que Dios les mandaba, fueron hallados aprobados, pasaron el examen. No se trata de cuánto sabemos teológicamente, se trata de cuánto le crees que por sus llagas hemos sido sanados. Echémosle mano a la sangre de Cristo. Echémosle mano al nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará, todo demonio huye. Toda circunstancia puede cambiar en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que volver a esas verdades. Sopla un poco en lo empolvado que está en tu mente y en tu corazón. Promesas de Dios, que Él no te dejaría, que Él te proveería, que tú eres más valioso que los pajarillos y los lirios del campo, y Él te sustentaría. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo estás arraigado en las promesas de Dios? Son palabras del maestro de maestros, son palabras del profeta de profetas, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estás arraigado? ¿Cuánto le crees a Dios? Porque miras lo que miras afuera, porque miras lo que miras internamente en tu casa, el caos, te desanimas y te desalientas. Hoy en este día Dios te dice, te pregunta, ¿cuánto me crees? ¿Cuánto me confías? ¿Cómo estás arraigado en mis promesas, en mi palabra? Capítulo 1 de Jeremías, del 10 en adelante, Dios como centinela, como vigilante, está atento para que todas sus palabras se cumplan. ¿Cómo está en tu corazón avivada la llama de la esperanza que ahora tenemos, que jamás nos avergonzará? ¿Cómo está? Si estás un poco debilitado, si estás un poco apagado, si estás un poco
como enfermándote de amargura porque no miras lo que tú quieres ver, pero Dios quiere que veas como Él ve y que hables como Él habla y que pienses como Él piensa. Entonces tu circunstancia y la mía cambiarán. ¿Cómo estás? ¿Estás en esa condición desfalleciendo? Quiero darte el remedio. Juan capítulo 15. Así dice el Señor: yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. Y dice más de 8 veces, permanece en mi palabra. Permanece en mis mandamientos, permanece en mi amor, permanece pegado a la vid verdadera, permanece alimentándote de la savia, porque fuera de mí nada podéis hacer, dice el Señor en Juan capítulo 15. Cobra ánimo, cobra aliento. Y así como el profeta Elías fue alimentado, sustentado en un momento donde él se sentía no desfallecer, sino él se quería morir. Vino Dios con su fidelidad a sustentar a su siervo, porque todavía le faltaba camino, porque todavía le faltaban obras, trabajo que tenía que hacer para Dios. En este buen día, yo te animo, hermano y hermana, cobra ánimo en el Señor, alimentándote de la savia de la vid verdadera. Permanece en Él, permanece en su amor, que su palabra permanezca en tu corazón, permanece en sus mandamientos. Y Él prometió venir a ser morada en nosotros, darnos a conocer sus planes y sus propósitos. Permanece en la comunión con el Espíritu Santo. No hay de otra manera. Dios dejó establecidos instrucciones, mandamientos por el Espíritu Santo. Él nos hará saber, no un espíritu. Hay muchos espíritus, dice Pablo, y engañadores. Hay muchos señores, muchos dioses, pero de eso quiero hablarte en este buen día, ya que estamos siendo instruidas, enseñados, forjados, labrados con esta palabra, con su gloria, con el Espíritu en nuestro corazón y en nuestra alma, la imagen, el carácter de nuestro Señor Jesús. Quiero decirte la palabra de bendición de venir de camino. ¿Qué es lo que el Padre está buscando? ¿Qué es lo que Dios está buscando? Hombres y mujeres que se dicen siervos y cristianos, activistas, Dios no está buscando eso. Perdóname que te decepcione de todos tus planes que tú tienes, hermano y hermana. No es cuánto haces, no es el activismo. No es cuántos retiros, cuántos congresos, cuántas festividades, a cuántas festividades tú atiendes. Es lo que Dios busca. Son hombres y mujeres que anhelen, que deseen obedecerle. Quiero decirte la palabra de este día antes de entrar en la clase. Así dice el Señor. Juan capítulo 4, versículo 21. Ya conocemos la historia que se narra en esta porción. Pero Dios te hace una pregunta a ti en este día. ¿Tú estás anhelando que el Padre ponga su mirada y nunca la quite en tu vida? Mira lo que dijo el Señor Jesús. Juan 4:21. Jesús le contestó a la mujer que fue a buscar agua al pozo de Jacob. Créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén.
Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ahora mismo es, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Otras traducciones dicen: el Padre busca verdaderos adoradores. Y a veces meditando y mirando en lo que me rodea y en lo que nos rodea y donde nos movemos y donde nos congregamos, la gente piensa que la bendición está en el ruido y en el sonido. Pero palabra adoración a mí me habla, y lo que yo entiendo, porque he escuchado a siervos genuinos y certeros que no hablan solamente de un pensamiento propio, sino que van e indagan significado y raíces de palabras. La palabra adorar significa, o tiene también dentro de su significado, la obediencia. Cuando tú le das una instrucción a tu hijo, donde hay demasiado ruido y sonido, tú mandas llamar a tu hijo y le dices: ve al carro y tráeme una botella de agua. ¿Qué estás haciendo tú con tu hijo? Tú le estás dando una instrucción. Tú le estás dando un mandato. ¿Tú crees que tu hijo te captó 100% la instrucción, el mandato, lo que tú le dijiste? En ese ambiente caótico de ruido, ¿tú crees que tu hijo te lo captó? Yo te aseguro que no te lo captó al 100%. Y va de camino al carro pensando: ¿qué me dijo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me dijo mi mamá? ¿Qué quería mi mamá? Es lo mismo. La palabra adorar significa, o tiene dentro de su significado, la obediencia. Si tú y yo vamos a adorar al Padre en espíritu y en verdad, quiere decir que aquí mi cuerpo ya solamente va a servir para una sola cosa: para dejar que Dios lo use y vaya y haga lo que Él me manda hacer. Pero ¿dónde voy a escuchar yo la instrucción de Dios, del Padre, del Espíritu Santo? En el secreto, en la comunión, en el silbido, en el silencio, en el murmullo. Y muchas veces Dios te va a dar una orden. ¿Cuántas veces a veces estamos en un ambiente de algarabía y alguien te está agarrando el hombro y te está tocando el hombro? Pero como estás tan enfrascado en el ambiente de que se mueve la algarabía, la persona te toca y te toca y te toca el hombro hasta que te jala. Pero antes de que él te jalara, tú no le prestabas atención. ¿Por qué? Por el ambiente de algarabía, por el ambiente ruidoso, no podías apercibirte que alguien te estaba llamando. Así es Dios. Dios quiere que en el secreto, en el silencio, en el silbo apacible, como le habló al profeta Elías, vengas y escuches lo que Él te quiere decir, lo que Él te quiere mandar a hacer, lo que Él tiene preparado para ti. Ejemplo supremo, nuestro Señor Jesús. Dice que Él de mañana subía al monte, oraba, estaba en esa comunión, y ahí Él recibía la instrucción de lo que Él tenía que hacer.
Tú y yo, hermano y hermana, si queremos hacer obras mayores que las que el Señor dijo que íbamos a hacer, mayores que las que Él, tenemos que regresar a la comunión íntima, al secreto, donde Dios te habla a ti y a mí. Por eso entrar al lugar santísimo, ahí no entra la tropa. Ahí no entran los bueyes, los toros, las cabras. Ahí no entra la estampida de búfalos. Ahí entra una oveja. La oveja tiene un significado de ser una creación de Dios humilde, sencilla, mansa, manuable por su pastor. Entra al lugar santísimo, pero entra como entraba el sumo sacerdote de aquel tiempo. Dice que entraba por debajo de la cortina porque era tan pesada. Dijo un siervo que se necesitaban 100 hombres para mover esa cortina. Era por esa razón que el sumo sacerdote Aarón y su descendencia entraban arrastrados al lugar santísimo. Y tú y yo no vamos a entrar arrastrados, pero vamos a entrar en una actitud de reverencia, de humildad, porque te vas a presentar delante de la santidad, delante del Dios de dioses. Hebreos dice que nosotros ahora tenemos entrada libre y no ha cambiado la condición como tú y yo tenemos que entrar ahí. El sacerdote se purificaba 364 días para un día entrar en ese lugar, temiendo que si algo le había faltado, iba a perder su vida. No ha cambiado la instrucción, hermano y hermana. No pienses que porque es tiempo de gracia, porque nuestro Señor Jesucristo cumplió todo el mandamiento y la ley, no pienses que ha cambiado y puedes entrar mascando chicle. No pienses eso. La Escritura misma lo dice en Hebreos, que nos acerquemos con conciencia purificada delante del trono, porque tenemos acceso al lugar santísimo. Pero antes de eso, tenemos de mala conciencia. ¿Qué es la mala conciencia? Todas las cosas que no agradan a Dios, que están en tu corazón y en el mío. Y hay provisión. Dice que la sangre de Cristo nos limpia de mala conciencia. Y luego entramos a echarle mano a la misericordia y la gracia, oportuno socorro para la necesidad. Lee bien la Escritura. Deja que el Espíritu Santo ponga colirio y sopo en tus oídos en este buen día, para que puedas ver lo que no mirabas y para que puedas escuchar lo que no escuchabas, porque una cosa es segura: ciertamente el Señor se propuso un plan contigo, el Señor trató un plan contigo desde antes de la fundación del mundo, y Él lo cumplirá. Obras mayores que las que yo hice, dice el Señor, vosotros haréis. Pero ciertamente tú y yo tenemos que dejar que esta palabra haga su obra, que esta palabra preciosa, que es vida, que esa espada separa lo que nos estorba de lo que nos beneficia, haga su obra. Forje la imagen de aquel que nos dijo: sed mansos y humildes de corazón como yo. Sed misericordiosos, sed compasivos. Y así como Él se deleitaba en agradar al Padre, tú y yo nos vamos a deleitar en agradar al Padre, en obedecer sus mandamientos. No van a ser gravosos. ¿Cómo vamos a poder hacer lo que los discípulos del principio hacían si no morimos, si no nos negamos, si no hacemos lo que esta palabra nos instruye?
Perdona, bendice, ama, ora por el que te ultraja. Son 4 exámenes sencillos para empezar y lo habla en Mateo capítulo 6. Si tú y yo no podemos pasar esos 4 exámenes, puedes pasarte 30, 40, 50, 80 años, llegar a la frontera de la patria celestial, vas a agonizar, depende cómo quieras tú agonizar. Un día, una semana, un mes, un año o años. Personas que ya se les llegó el tiempo, pero por la bondad de Dios, hasta que no esté su conciencia, su corazón plenamente a cuentas, no van a pasar la frontera de la patria celestial. Es bondad de Dios. Examinemos nuestro corazón. ¿Cómo estamos alimentándonos de la savia? ¿Cómo estamos cimentados, arraigados? Si tú no perdonas, tu Padre no te perdona. Bendice al que te maldice. Ora por el que te ultraja. Perdona al que te ofende. Ama como yo amo, dice el Señor. No como yo pienso. No como yo quiero. Muchos se han formado y se está sentando como una verdad, se está tomando como algo normal en este tiempo. Bueno, yo creo que Dios es así. Nos estamos dando la libertad de decir, yo creo que Dios es así. Dios dejó establecido su carácter, su manera, su estilo de vida. El reino de los cielos ya está establecido mucho tiempo antes de que tú y yo naciéramos. A ti y a mí nos conviene vivir. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo y en la tierra, se haga en mi vida tu voluntad. Desarraigue ese pensamiento de tu mente y de tu corazón. Derriba ese argumento, esa alucinación, esa falsedad que se ha incrustado en tu mente y en tu corazón, hermano y hermana, amigo y amiga. Dios tiene mandamientos establecidos, instrucciones, palabras, y tú y yo tenemos que someternos. Venir a este reino requiere despojarnos de lo viejo y vestirnos de lo nuevo, lo dice Colosenses capítulo 3. Despojémonos de la vieja naturaleza, de los vestidos viejos, y revistámonos de lo nuevo. Eso es el carácter de nuestro Señor Jesús. Vistámonos de misericordia, de benignidad, de amor, de paz, de unidad. Perdonándonos, amándonos. Una y otra vez la Escritura lo manda. Eso quiere decir, el Padre busca adoradores que le adoren. El Padre busca hombres y mujeres cuyo corazón le pertenezcan completamente a Él, porque Él sabe, dice el libro de Crónicas, que le van a obedecer, le van a creer y vamos a accionar conforme la instrucción y el mandamiento. ¿Cómo vamos a continuar con Mateo capítulo 16? Poniendo en práctica, mirando lo que el maestro hace, milagros que él hacía, instrucciones que le daba a los discípulos. Todo lo que él hacía, los discípulos lo veían, porque un día ellos lo iban a hacer. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a llegar a hacer lo que Él preparó para nosotros? Obras, dice Efesios capítulo 2 del 10 en adelante. Fuimos creados en Cristo para hacer buenas obras, las cuales Él ya preparó para ti, para mí. No te la vas a inventar tú, ni me la voy a inventar yo. Él me lo hará saber conforme la comunión que yo tenga, conforme la adoración, la comunión, en la intimidad que yo tenga. Yo le escuche y vaya y ponga por obra exactamente conforme la instrucción. Quiero dejarte en tu corazón una tarea de parte de Dios. Ahora, sabiendo que no es en la algarabía, es en la intimidad, en la comunión, en el silbo apacible, en el silbido, en el murmullo.
Ahí vas a recibir, ahí vamos a recibir la instrucción de parte de nuestro buen Dios. Quiero meditar contigo y te lo voy a dejar de tarea. Y yo sé que cuando tú vuelvas a repasar esta palabra, de esto se trata el Evangelio de Jesucristo. De esto se trata el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Juan capítulo, que tiene que ver con Mateo 15, 16 y lo que vamos. Porque ¿cómo yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer si no conozco, no tengo fundamento, ni tengo cimiento, ni tengo principio? Mira lo que dice Juan capítulo 17. Vamos a meditar en esta palabra, en esta conversación del Hijo con el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Redentor, de nuestro Salvador, con nuestro Padre Celestial. Ahora es nuestro Padre. Promesas, palabras de nuestro Señor que deberían de producir regocijo en tu corazón y en el mío. No andes buscando quien te profetice, quien te ponga la mano, quien ore por ti para que te sanes y luego vengas y le robes la gloria a Dios y te condenes. Es que cuando tú oraste por mí, es que cuando tú me profetizaste, tengamos cuidado. El tiempo que estamos viviendo es peligroso, es muy delicado. Y el Señor Jesús lo habló en Mateo 24. Muchos espíritus, muchos falsos maestros, muchos falsos profetas vendrán y os engañarán a muchos. Pero yo he determinado permanecer en el cimiento, permanecer arraigada en el fundamento de lo que he creído. El Salvador, el Redentor, mi Señor, mi Dios, dándome la provisión que yo necesitaría, el regalo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo sobre mí y mi casa, la unción del Santo morando dentro de mí, su palabra, el aceite, la revelación, los tesoros escondidos, secretos de la sabiduría y del conocimiento de Dios, que ahora solo los voy a obtener por medio de la comunión con el Espíritu de gracia, el Espíritu de verdad, el Espíritu de aquel que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Mira lo que dice Juan 17. Y con esto te voy a dejar y haz la tarea. Examina tu corazón, deja que esta palabra preciosa como espada penetre dentro de ti. Tú léela y deja que esta palabra, antes de eso pídele al Espíritu Santo que te ilumine los ojos del entendimiento para que puedas entender y comprender lo que no entiendes y lo que no comprendes. Mira lo que dice Juan 17. Después de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, desde el 14, 15 y 16, Él empieza a hablarles a los discípulos de lo que iba a venir sobre ellos. No solamente les había hablado del sufrimiento, de las persecuciones, sino les dijo, pero no los dejaré huérfanos. Les enviaré el Consolador, el Ayudador, el Paracleto, el igualito a mí. Y mejor, porque Él va a estar dentro de ustedes. No van a esperar días como Lázaro, 4 días para que venga a resucitarte cuando te estés muriendo. Él está ahí. Échale mano a la bendición. Abre tu boca. Depende de Dios. Levanta tus ojos a los montes. ¿De dónde viene tu socorro? Tu socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. La palabra Jehová es: yo soy lo que tú necesites que sea. Yo soy tu Jehová Jireh, tu proveedor, tu Jehová Rafa, tu sanador. Yo soy tu Jehová Nisi, tu escudo. Yo soy Jehová el Shaddai, el todopoderoso. Yo soy Jehová Shalom, tu paz. Al
Alza tus ojos a los montes y échale mano a la bendición. No dependas de los demás. Ejercita tu fe. Si es que verdaderamente eres discípulo y eres hijo. No te conformes con ser creyente. Avanza. Dios quiere hombres y mujeres de avanzada. Que no solo se conformen como Lázaro. Que venga el perro y les traiga un bocado como a Lázaro. Dios quiere que tú le manifiestes que verdaderamente le crees, le confías y vas a actuar cuando Él te dé la instrucción. Después de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también Él te glorifique a ti. Pues tú has dado a tu Hijo autoridad sobre todo hombre, para dar vida eterna a todos los que le diste. Y en esto quiero que medites. Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Dos cosas importantes que van a forjar en tu vida y en mi vida el carácter, la imagen, la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Para hacer esas obras que Él ya preparó, son dos fundamentos, dos cimientos, dos bases, dos columnas que no se moverán. Conocer al único Dios verdadero y a nuestro Salvador y Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos dijo cómo conocer al Padre. Viéndolo a Él, estás viendo al Padre. Pero hay de una sola manera como tú y yo podemos llegar, arraigarnos, cimentarnos en esta verdad. Por medio de la comunión, por medio de la adoración, por medio de la cercanía que tú y yo tengamos con Él, Él por el Espíritu se dará a conocer a nuestra vida y los planes que tiene, porque Él mismo lo dijo en Juan. Si ustedes me aman y guardan mi palabra y guardan mis mandamientos, el Padre los amará y el Padre y yo vendremos y haremos morada, una enramada dentro de vosotros. Y ya tenemos todo eso. Ahora hay que ir a ver cómo está la comunión con el que la recepción, el que nos hace saber lo que el Padre y el Hijo hablan acerca de nosotros. El Espíritu Santo. Espero que haya sido grandemente bendecido. Medita en la tarea, el único Dios verdadero y a quien Él envió, Jesucristo, nuestro Señor. Y te darás cuenta que el Evangelio es sencillo. El obedecer es sencillo. El poner por obra es sencillo. Cuando tú y yo decidamos morir y negarnos, empezaremos a caminar y a poner por obra como discípulos del Maestro lo que Él nos mande a hacer. Espero hayas sido grandemente bendecido y te dejo con Salmo 27. Ciertamente hubiera yo desmayado si no habría de creer que vería la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Bendiciones.